2 de mayo 2026. ¿Cómo has estado? ¿Qué tal vas con esa asimilación de la información? ¿Te diste cuenta que hoy estamos en el día 122 del año? O sea que más cerca los circuitos en nosotros, más interconectados, y al año le faltan 243 días para llegar a su ciclo. ¿Y qué nos dice ese 243? Bueno, si lo leyéramos desde futuro, 342 sería la percepción del diseño en el circuito, o los circuitos en el diseño percibidos. Tiene esas dos connotaciones, desde derecha a izquierda o de izquierda a derecha. ¿Cuál es la que me va a hacer más sentido? La que yo esté viviendo en este momento, o la que me haga encontrar como esa más tranquilidad o esa paz. Por ejemplo, ahorita estaba yo teniendo una situación en la cual estaban haciendo un movimiento de cosas para mover una silla. Y bueno, realmente las cosas que se estaban moviendo, unas eran mías y otras eran de alguien más. Pero el hecho de que se movieran las cosas sin que yo estuviera consciente de ese movimiento me generó a mí irritabilidad, molestia, enojo por sentir que no era tomada en cuenta. Pero realmente me está haciendo todo eso sentido ahora que lo analizo, o realmente es nada más la emoción de no haber sido tomada en cuenta. ¿Cómo va ahí ese circuito que se está activando al hecho de que, bueno, se va a hacer un movimiento, y ese movimiento puede suceder con tu autorización, sin tu autorización, sin tu conocimiento, con tu conocimiento, con tu ayuda o sin tu ayuda? Entonces, ¿qué pasa en esas situaciones cuando nosotros vivimos algo así? Que hay un movimiento en el cual no todo está a nuestro alcance. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes limitado? ¿Te sientes frustrado? ¿Te sientes ignorado? ¿Incomprendido? Fíjate, todas las emociones o todos los sentimientos que se pueden desprender por algún mensaje que no se entiende correctamente. Bueno, si yo hago mi análisis así, nada más de qué está pasando, es un movimiento de una silla y movimiento de cosas que me pertenecen, en teoría. Digamos que porque yo las compré siento un tipo de pertenencia. Pero pues realmente nada nos pertenece, ¿verdad? La realidad nos entrega todo. Pero bueno, en ese aspecto es cómo lo vas a procesar. Yo lo procesé muy mal, me enojé, no grité, pero sí me alteré, y hasta tuve que empezar a participar para volver a tomar el control de las acciones que estaban dentro de mi capacidad. Es decir, ok, vamos a hacer este movimiento, pero se va a mover a mi manera, se va a mover a como yo lo necesito. Y eso realmente está del todo beneficioso para mí, ¿o no? Porque a lo mejor cuando yo estoy involucrándome en esa actividad, pues el beneficio es que yo sé dónde van a quedar las cosas, o yo sé qué se está moviendo y dónde está quedando, ¿no? Entre comillas. Pero si alguien más lo hace por ti, lo hará de una forma en la que no te convenga. Lo hará en el sentido de que tú la pases mal, o simplemente hizo el movimiento como mejor podía, con las condiciones que tenía, con los recursos que tenía. Esto va más allá de mover una silla. Va el de entender a veces por qué reaccionamos de cierta manera ante situaciones que parecen muy sencillas, que no tendrían que tener tanto interés de nuestra parte, pero sin embargo nos mueve. Y eso es la parte de los circuitos que estábamos hablando ayer. Los circuitos son esos recorridos del programa de nuestra operación, en la cual nosotros ya estamos de cierta manera no condicionados, pero sí muy orientados a cómo reaccionar, orientados a cómo vivir las cosas, porque lo aprendimos, porque lo entendimos, porque fue lo que con lo que crecimos, o fue lo que nunca tuvimos y nosotros queremos vivirlo ahora. Entonces, si yo lo veo así a grandes rasgos, bueno, me sentí agredida, me sentí limitada, me sentí presionada. ¿Por qué? Porque se está haciendo un movimiento de algo que yo no tenía
considerado en ese momento, no le quería dedicar el tiempo, no lo había visto. Sentí la presión. Pero ¿esa presión era mía o era de quien quería moverla? O de quien quería hacer la actividad. Entonces, vamos a empezar a desglosar esto. Si yo me voy a verlo desde la lógica y usando el código de mover las letras a números, pero desde la versión de la LGC, no numerología, pues tengo que espacio es 71. Entonces me está hablando que ahí hay un movimiento original en el 0. Y movimiento es 139. Ok, 139. Hacer la percepción de uno para un propósito. Permiso es 99, todo el potencial. Y sin, o sea que fuera la negativa, sin, estamos viendo que es el 43, que es el diseño percibido. Entonces, sin permiso es el diseño percibido de el propósito total. Entonces, ¿realmente el que yo piense que algo se hizo sin mi permiso me está afectando o está entrando en propósito? Porque estamos hablando que el permiso es todo el propósito, entonces si yo no le doy el permiso, entonces no tendrá propósito, o por sí mismo tiene el propósito, simplemente que yo no he asimilado el propósito de ese movimiento. Vulnerabilidad es 137 y silla es 54, que 54 nosotros ya sabemos que es la lógica en el diseño, y 137 es la percepción original o la percepción de ese espacio. Te fijas, vulnerabilidad también me abre a ver dentro de el espacio. Entonces, si yo veo la diferencia entre movimiento y vulnerabilidad, me da una diferencia de 2, que es el circuitaje. Y eso quiere decir que es, si yo siento vulnerabilidad ante ese movimiento, es porque no he entendido de qué va ese movimiento, no he entendido de qué va ese circuito, no he entendido de qué va esa situación. Ahora, otra cosa a destacar es entender que no todo se puede encapsular en una sola frase, una sola palabra, sino que se tiene que desprender en diferentes cosas. Así como no es lo mismo entender que saber, ni tampoco aceptar, porque cada uno es un concepto diferente. Saber es tener conocimiento. Entender es yo de ese conocimiento que asumí o asimilé y lo puedo procesar con mis recursos. Y aceptar es, ok, después de eso que pude entender, acepto lo que salió como resultado o sigo buscando más información para incrementar ese entendimiento. Entonces, a veces damos por hecho que cuando alguien te dice, sí, ya sé lo que estás haciendo, incluye el entender y aceptar. O te dice, sí, te entiendo, incluye el saber y aceptar. Y realmente que cada uno tiene su proceso, cada uno tiene su espacio y cada uno tiene sus fases. Entonces, a veces el problema no es la situación, el problema es cómo yo estoy llevando esa situación en mí. ¿Me está alcanzando para saber? Y si me alcanza para saber, me alcanza para entender. Y si me alcanza para entender, me alcanza para aceptarlo, o se está quedando cortito en alguna parte. Y en base a eso, vamos viendo cuáles son los marcos que nosotros sí habitamos y cuáles son los marcos que aún no sabemos. Por ejemplo, un marco que yo podría decirte es, yo tengo un espacio, pero mi primer espacio en el cual yo habito es mi cuerpo. Y si no soy consciente que el primer espacio que habita mi cuerpo, ya me confundí con el resto de los espacios. Primero es mi cuerpo, esta corporalidad. Después es en la familia que habito, y si no habitas con una familia, si compartes con alguien, tus roomies, o si estás en el extranjero y estás viviendo con gente que no conoces, bueno, esas personas, ¿no? Porque ese es como el grupo más cercano. Después, tu familia.
digamos que incluye a los tíos, los primos y todo, ¿no? Se va expandiendo el grupo. Te incluye a ti, pero se va expandiendo el grupo. Después la parte social. Ya cuando incluyes tus amistades, cuando incluyes el entorno donde te desarrollas, esa parte también la estás habitando, pero también estás habitando la parte social, como miembro de la especie humana, como miembro de la ciudad, como miembro de habitante de un territorio. Y luego está el territorio que habitas, el país, la ciudad, el municipio, cada sección, ¿verdad? Después está el planeta en su plenitud, como miembro del planeta Tierra. Formamos parte. Después, como miembros del sistema solar. Formamos parte del sistema solar, sí, porque este incluye al planeta Tierra, entonces también nosotros estamos dentro de ese marco de referencia. Y finalmente el Sol. ¿Esto qué te quiere decir? Que no solo habitamos un espacio físico, que no solo habitamos una instancia, pero la primera instancia que habitamos es nuestro cuerpo. Entonces, si yo sé que la primera que habito es mi cuerpo, y mientras mi cuerpo esté conmigo, pues no debo de sentirme tan vulnerable al momento en que hay un movimiento alrededor mío. ¿Por qué? Porque realmente el resto del espacio no es de mi pertenencia, sino es de una coexistencia con los demás miembros de la especie. En este caso puede ser especie humana, puede ser la especie animal, la vegetal, la mineral. Entonces no somos como tan exclusivos, que a veces sí los humanos nos perdemos un poquito ahí, sentimos mucha exclusividad del planeta y sentimos que nos pertenece, cuando nosotros somos los que pertenecemos al planeta. Entonces, ¿qué es lo que te está rigiendo a ti? ¿Qué circuito te está rigiendo? A mí en su momento fue sentirme no contemplada, sentirme aislada, pero porque no estaba viendo realmente en qué espacio es el que estaba habitando. No lo tenía claro. Lograba saber que era hacer un movimiento de una silla, y eso detonó muchas cosas en mí, porque no lo estaba procesando, porque no lo estaba entendiendo y mucho menos aceptándolo. Entonces, ¿qué quiero que te quedes el día de hoy? Igual aplica para algunos y para otros no, pero si a ti te está llegando esta información, seguramente es porque la necesitas. No por el hecho que yo sé manejarme ante ciertas situaciones, tengo toda la habilidad para moverme siempre de la misma manera y sentirme en control. Pero si me doy cuenta que es aquello que me está haciendo sentir que pierdo el control, entonces sí sabré cómo hacer el ajuste para poder seguir adelante en ese proceso, ya sea que lo siga adelante, lo pare, lo cambie o mueva el rumbo. Cualquier decisión, la que sea, entra en ese paquete, pero es preferible saber a no saber. Y bueno, nos vemos el día de mañana. Bye bye.